su programa. Es un gusto compartir con ustedes el análisis de esta noche y por supuesto estar aquí con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. El tiempo sigue avanzando. Hoy ya empezamos la segunda mitad de este último mes del 2021. Sí. Avanza rápidamente, como rápidamente vamos a avanzar también con nuestros análisis. Bueno, después de 3 años hay un aumento al salario mínimo, hay que analizarlo. Por supuesto, porque sabemos que ha sido un año difícil también, donde varias personas han perdido trabajos, otras han tenido que ingeniárselas porque han incrementado los precios de varios productos, así que es una esperanza este aumento al salario mínimo. Comenzamos entonces con el primer análisis. Me parece muy bien, vamos al contexto. Luego de los análisis realizados por la Inspección General de Trabajo y la información proporcionada por el Banco de Guatemala, el Instituto de Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística, el presidente Alejandro Yamatei indicó que se evidenció la necesidad de hacer un aumento en el salario mínimo. Después de realizar un análisis exhaustivo de los informes y de los datos presentados, he decidido incrementar el salario mínimo en un 4.75% para las 3 actividades económicas que fueron discutidas en las comisiones paritarias. Los salarios mínimos que deberán regir a partir del 1 de enero del año 2022, entonces quedan de la siguiente manera: 94 quetzales con 44 centavos diarios para actividades agrícolas, 97 quetzales con 29 centavos diarios para las actividades no agrícolas y 88 quetzales con 91 centavos diarios para la actividad exportadora y de maquila, que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Asimismo indicó que a los sectores agrícolas, no agrícolas y maquila se les deberá sumar la bonificación incentivo de 250 quetzales y reiteró que se debe cumplir con el pago estipulado. De nada sirve fijar un salario mínimo si este no se paga. En ningún caso los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado. Por eso quiero enfatizar que mi apoyo a la Inspección General de Trabajo continuará para que se hagan efectivos los mecanismos de verificación del cumplimiento del pago del salario mínimo, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia de incumplimiento. El mandatario también argumentó que pese a la crisis económica generada por el COVID-19, se espera cerrar el año con una economía más estable, ya que el Banco de Guatemala ha estimado un incremento de 7.5 en el Producto Interno Bruto de la Nación. Bueno, este tema nos da para analizar varias cosas, Sandy, y creo que el primero de ellos es un aumento ligero, llamémosle así. Ese 4.5% se traduce entre 8 a 10 quetzales más. Recordemos que hay 3 bases de salario mínimo, dependiendo de las actividades no agrícolas, de maquila y exportación. Y otra cuestión, ¿no? El hecho de que en Guatemala, y esto hay que decirlo claramente, siempre el salario mínimo se ha traducido en salario máximo. Entonces, partamos que la base es que ese es el mínimo y de ahí podría venir algo más. Y otra cosa que da para análisis es el tema de la proyección del Banco de Guatemala de un crecimiento en la economía nacional de 7.5%. Esto hay que analizarlo con cautela cuando hablamos de macroeconomía. ¿Por qué? Porque ahí está sumado, por ejemplo, y hay que restarle, ¿no?, el 3% de el tema de la inflación que produce más o menos Guatemala, un 2.5% a 3%, más aproximadamente un 2%, que es lo que dentro del Producto Interno Bruto constituyen pues nuestras remesas. O sea que el crecimiento realmente no es tal. Al final no, Julio, pero imagínate, de eso a no tener nada, creo que puede existir algún tipo de esperanza para las personas que en ese momento, porque varios productos han aumentado, lo hemos dicho. El tema de los combustibles, recordemos que también ha marcado pues una complicación en cuanto a la economía de cada uno de los guatemaltecos, y esto también derivado de los distintos productos que tienen que ver entonces con el transporte y con los derivados del petróleo. Pero el punto era ese, y aquí lo hablábamos, aumentan los productos de la canasta básica, sí, pero el salario es el mismo. Correcto. Entonces, aquí venía mucho la queja. Este aumento al salario mínimo, si bien tal vez no es lo que se esperaba, por lo menos marca también una situación que desde hace 3 años se dejaba con que la decisión en el Ejecutivo, y al final se tomaba la decisión de no aumentarlo porque las condiciones económicas también no eran las mejores. Las adecuadas. Y que se dé un aumento en el salario mínimo en un tema o en un tiempo donde la economía a nivel global se ha visto afectada,
también, pues bueno, marca cierta esperanza, ¿no? Este punto que tú detallabas, Julio, Sí, estoy Sandy. totalmente de acuerdo en el sentido que el salario mínimo se convierte en el salario máximo. Salario máximo. Creo Así es. que también va a ser necesario que el Ministerio de Trabajo pueda aumentar Es correcto. las supervisiones, los controles y poder también ayudar de cierta forma al trabajador para que esto no sea una regla, sino que sea entonces una oportunidad base. para el trabajador de poder optar a mejores ingresos. Sí, absolutamente es cierto, Sandy, porque lo que pasa es de que aquí en Guatemala, ya lo hemos dicho 1000 veces, la costumbre se vuelve fuente de derecho y por eso ese mínimo se ha convertido en el tope salarial. Entonces, a ver, aquí dos cosas, ¿qué es bueno o malo el hecho de que aumente, aunque sea un poco el salario mínimo? Bueno, definitivamente que es mejor que aumente y no que se mantenga o que en todo caso baje. Lo único que habrá que analizar, y esto pues ojalá sea más adelante también, si efectivamente el salario mínimo termina siendo una bendición o una maldición para el trabajador guatemalteco. ¿Por qué? Porque en muchos casos, ni siquiera se llega a cumplir con el pago del salario mínimo. No, y en este tiempo de pandemia hemos visto casos donde personas se han quedado desempleadas. Así es. Y otras les han quitado el contrato donde ya tenían sus prestaciones y todo. Y bueno, como ya no alcanza para pagar prestaciones, si quieren, facturan. Sí. Entonces, de esta forma también puedes tener una posibilidad, pero vamos facturando. Se te quitaron las vacaciones, se te quitaron las prestaciones y aparte de eso, entonces se queda sin ningún tipo de amparo el trabajador. Y esto es, bueno, ¿es eso o quedarme desempleado? O en otros casos donde han hecho recortes también de salarios, dejándolos incluso hasta la mitad y les dicen, bueno, ¿es la mitad o es nada? O nada. Y aquí las de perder siempre la lleva el trabajador. Una información acá en A la Medida, antes de ver algunos datos, que bueno, también lo puede consultar de alguna manera en otros espacios como los que tenemos en Albavisión, en esta nuestra gran corporación, como consultándole al experto. Cuando eso pasa, lo que tú has dicho de que firmas un contrato inclusive que dices que no te van a pagar las prestaciones, que no te van a pagar las bonificaciones, las vacaciones y todo eso, y uno acepta, a pesar de esa situación, el derecho laboral guatemalteco, por ser, aparte que es un derecho humano, es altamente protector del trabajador y hay como, de alguna forma, y lo decía en este caso Yamatei, es precisamente la instancia de la Inspección General de Trabajo donde eso se puede ver. Pero ese ya es asunto de otro tema más complejo. Hoy por hoy, entonces hay una pequeña alza al salario mínimo, que aunque no va de la mano con el tema del alza a la canasta básica, bueno, pues es, como te digo, es más positivo si queremos verlo de esa manera a no tener nada. Por supuesto. ¿Qué te parece si vamos con los datos que se han preparado también para esta noche para poder ir ampliando el análisis que estamos Claro, tratando? con mucho gusto, Sandy. Vamos a verlo ahí en pantalla, por favor, con nuestra producción. Y es que, por favor, escuchen ustedes el incremento al denominado salario mínimo anunciado por el Ejecutivo, que lejos de los porcentajes en efectivo va a representar entre 4 y 5 quetzales más a lo que se tiene al día de hoy diarios. El poder adquisitivo de los guatemaltecos, tal y como lo hemos ido comentando, se ha ido deteriorando, Sandy, rápidamente. Pues los salarios generalmente se han mantenido estancados, ha pasado en los últimos 3 años, pero el nivel de inflación sube constantemente, más con las crisis actuales que estamos viendo, por ejemplo, con el tema del petróleo. Al final de cuentas, el aumento al salario mínimo, nos guste o no nos guste, fue decretado por el Ejecutivo, pues en la instancia de comisiones paritarias, una vez más, no se logró los consensos. Y entonces uno se pregunta por qué esas comisiones para el salario mínimo y todo lo demás existen, porque discuten. Hay burocracia, hay pérdida de tiempo, pérdida de recursos y no se llega a nada. Y bueno, se tiene que tomar la decisión al final de cuentas por el Poder Ejecutivo. Sí, Julio, aquí, de hecho, cuando tratamos el punto donde se daba a conocer que las comisiones paritarias no lograron ningún acuerdo y que nuevamente iba a quedar en manos del Ejecutivo la decisión, y pasó. Hablábamos, ¿no? Entonces, que ya son varios años donde las comisiones paritarias no se ponen de acuerdo. Es fácil decir, no, mejor que decía el Ejecutivo. ¿Y dónde está la responsabilidad también? Porque imagínate, si el Ejecutivo entonces analiza estos datos que dio el Banco de Guatemala y los distintos actores económicos que también pues
influyen para poder tomar esta decisión. ¿Por qué las comisiones paritarias no pudieron ver eso también? Que no hicieron el análisis de esta forma. ¿Cuál sería la recomendación que darían? Porque la verdad que dejan mucho que desear. Sí, hay una situación, siempre hay posturas encontradas que no permiten el consenso, pero fíjate, Sandy, tenemos otros datos importantes para analizarlos junto a nuestros televidentes, porque es muy importante lo que decías. Según lo establecido en la ley, para la determinación del salario mínimo se convoca a las que estamos denominando precisamente, tal y como se llaman, comisiones paritarias, las cuales están integradas tanto por sindicatos como por patronos. La propuesta actual de los sindicatos era que el salario se elevase en 150 quetzales al día. Los empresarios argumentaron por su parte que no se debe aumentar y propusieron los salarios regionales. Generalmente en Guatemala sucede, y hoy lo estamos viendo una vez más, que ante la falta de acuerdos el Ejecutivo mediante el Ministerio de Trabajo fijan a finales de cada año el monto del salario mínimo. Y de esa cuenta, pues ahora tenemos ahí fijados los nuevos salarios mínimos, que el más alto supera por un poquito los 3.100 quetzales. Entonces, es lo que tenemos para el próximo año. Tenemos que empezar a pensar en una economía más fuerte, más estable, no solo en lo macro, como lo está anunciando el Banco de Guatemala. Tenemos que pensar en la microeconomía, la economía del guatemalteco del día a día, que pues obviamente es una economía muy difícil. Ahora otra de las preguntas va a ser, ¿será que sí se va a cumplir con el tema del establecimiento del salario mínimo? Aunque sea el mínimo. Porque, por ejemplo, se puede decir una cosa, pero si no hay quien controle también, las empresas pueden continuar igual, ¿no? Entonces, es correcto. Aquí hay mucho trabajo también para el siguiente año, para el Ministerio de Trabajo, para las inspecciones de trabajo, y verificar entonces que sí se esté dando esta modificación para el siguiente año, porque recordemos que tienen que estar también en auxilio de los trabajadores, que si bien muchos no denuncian las injusticias que a veces se dan por temor a represalias o porque les dicen, bueno, es que si tú planteas una demanda laboral, ya no te van a volver a contratar en ninguna empresa. Ese es el miedo que le infunden a muchas personas y que por eso prefieren entonces quedarse callados. Sí, es bueno entonces saber ante esta situación que precisamente el Ejecutivo también lo estaba diciendo. Hay que reforzar algo. El Ministerio de Trabajo, particularmente lo que tú decías, en cada departamento hay una delegación del Ministerio de Trabajo y ahí hay una, digamos que, representación de lo que es la Inspección General del Trabajo que está a cargo de esta situación. Pero además se pueden hacer uso, llamémosle así, de otra instancia y de otra institución. Les dije que el derecho al trabajo es un derecho humano, de las representaciones departamentales, que son las auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para interponer en su momento, cuando hay alguna discrepancia, pues la denuncia correspondiente. Al final de cuentas, el tema de los salarios mínimos en un país con una economía que es todavía tan débil, que depende del agro y que no está industrializada, pues termina volviéndose esto, ¿no? Es un aumento pequeño, pero aumento al fin, que yo sí rescato también lo que tú decías. Después de 3 años de que no se aumentaba nada, pues bueno, vemos algo, aunque sea una voluntad, pero lo que yo sí desaparecería o cambiaría son las comisiones paritarias. Es una situación que no nos lleva a ningún lado. Al final no, Julio, porque pues no vemos que concluyan en algo al final, ¿no? Exactamente, sino que siempre se pasan la chibolita, y yo creo que no es forma de poder asumir una responsabilidad, dejársela a otra persona, sino que para eso también se han establecido, ¿no? Pueden analizar los distintos factores, incluso hacer mayores análisis, pero bueno, sería de evaluar este punto también, porque si al final siempre va a tomar la decisión el Ejecutivo, creo que alguien está de más. Sí, Guatemala, para concluir, tiene que ir pensando más adelante en algunas cuestiones. Salario mínimo, no salario mínimo, bueno o malo. Y otra cuestión, algunas otras jornadas de trabajo, como por ejemplo la temporalidad, ¿no? El contrato ese temporal en cuanto a pequeñas jornadas laborales que puede permitirle a la gente el encontrar mejores oportunidades. Pero por sobre todo, el que vengan empresarios nacionales y extranjeros a invertir en Guatemala. Entonces ahí va a ser alta la demanda y el salario mínimo ya no va a importar tanto, porque se va a requerir mucha mano de obra. Ojalá de verdad que se vaya mejorando la situación laboral, que se vayan creando mayores plazas de trabajo y también mejorando las condiciones de los trabajadores para que el salario mínimo no sea el salario máximo y que cada vez más también
las personas, los guatemaltecos, puedan entrar al sector formal, porque recordemos que también ese es otro de los retos. Es correcto, Sandy. Bueno, damos por concluido este tema. Cuando regresemos, por si no fuera poco, en una economía tan golpeada y en una situación tan difícil, ahora vamos a hablar acerca de imitadores y extorsionistas. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cuál es el impacto que cada uno de ellos tiene? Lamentablemente negativo en nuestra sociedad guatemalteca. Le va a sorprender el porcentaje de extorsiones que están a cargo de los imitadores. No se pierda ese análisis cuando regresemos. Así es. ¿Usted está dónde? Ah, ya lo vi, está por aquí, no cambie. Somos a la medida. Con la finalidad de fortalecer la lucha contra las extorsiones a nivel nacional, gobierno e instituciones descentralizadas presentaron el relanzamiento de la campaña interinstitucional antiextorsiones. El presidente Alejandro Yamatei reiteró el llamado a la población para fomentar la denuncia. Estadísticas generales en relación a ese flagelo señalan que el 78% de los casos denunciados son por imitadores. El que paga una vez va a pagar siempre. Y por eso es que tenemos que luchar contra las extorsiones no pagando, sino denunciando. Si ustedes, la gente denuncia, nosotros actuamos. Y para poder actuar, tenemos sentados aquí a las personas de las instituciones responsables que nos van a permitir que esa actuación se traduzca en las condenas a las personas que están extorsionando. El que ya está siendo objeto de una extorsión, avise. Llame al 1574. Lo van a atender como se merece, pero sobre todo nos va a permitir actuar. Va a permitir actuar que a través del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, podamos proceder a la captura de los responsables. Estamos en uno de los periodos del año en donde más florecen las extorsiones. Es por el pago del aguinaldo. No paguemos. No desperdiciemos lo que hemos trabajado todo el año por un aguinaldo, no lo desperdiciemos pagando una extorsión. 78% son imitadores. Eso significa que son gente que se hace pasar por grupo criminal y viven de la extorsión. Y nosotros los alentamos. La mayoría de ellos no tienen capacidad más que de intimidación. No van a hacer absolutamente nada. No tienen capacidad de actuación. Esa capacidad de actuación contra ellos la tenemos nosotros. La campaña antiextorsiones está conformada por el Ministerio Público, Superintendencia de Bancos por medio de la Intendencia de Verificación Especial, Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial y se realiza desde 2018. Parece lo de nunca acabar, es decir, el delito más recurrente, más tremendo, más cometido y que obviamente, Sandy, más afecta a la sociedad guatemalteca. Por mucho, en los últimos 10 años se ha ido convirtiendo en la extorsión. Fenómeno que, por cierto, es que no acaba de nacer. Sí. Las primeras situaciones históricas de la extorsión las tuvimos allá a mediados de los años 2000, 2005, 2006, cuando se empezaron a dar ciertas estadísticas, 2007, 2009, 2011, y esto fue subiendo. Como no se hizo nada en su momento para poder efectivamente combatir esta nueva forma de delinquir, en aquel momento exclusiva de los pandilleros, bueno, ahora es tan exitoso que han surgido, más que pandilleros, los imitadores, que para ponernos en contexto, de cada 4 extorsiones, 3 provienen de imitadores y 1 de pandilleros. Así de mal estamos. Exactamente. Los imitadores son personas que no pertenecen a las pandillas, pero que copian las formas de hablar, las formas de operar de los grupos delincuenciales y pues intimidan entonces valiéndose de esa imagen que se tiene de los pandilleros para poder cometer así su objetivo de extorsionar, y no sabemos entonces hasta dónde han llegado, porque si se sabe que la mayor cantidad de extorsiones provienen de los imitadores, es decir, los imitadores ¿solo extorsionan o también matan? Esta es una pregunta
actoral para que podamos hacer el análisis correspondiente, porque hay diferencias. Es decir, en esencia el resultado es el mismo, aparentemente. Quitarle el dinero a través del miedo y del pánico colectivo que todos tenemos en esta sociedad guatemalteca, a través de imitar el operar de las pandillas. Pero se ha demostrado, al menos por el momento, ojalá y esto no vaya cambiando, ¿no?, que la diferencia entre pandilleros extorsionistas y los imitadores es que los pandilleros que extorsionan tienen toda la capacidad de fuego para que aquel o aquellos que no cumplan con el pago de la extorsión vienen y ellos matan directamente gente. O sea, es una cuestión súper perversa, ¿no? Porque esa es la forma en la cual logran, por ejemplo, si están extorsionando a una línea de autobús, matar 1 o 2 pilotos para que los demás tengan miedo y entonces que se tenga aquí el pago de la extorsión. Mientras que los imitadores, utilizando la misma jerga, la misma forma de hablar, las mismas amenazas y esa situación incisiva, ellos lo hacen al azar, pero no tienen capacidad de fuego, al menos no por el momento, no para matar a la gente, solo para asustar. ¿Hasta dónde pueden llegar los imitadores? Porque esa es otra de las situaciones, ¿no? Que también en su afán y en el poder que pueden ir cobrando, no me extrañaría que incluso podrían orquestar estos ataques para quitarle la vida a las personas que no cumplan, porque si el fin es infundir el miedo también, valiéndose de esa imagen de supuestos pandilleros, podría ser uno de los motivos. Fíjense que lo estamos diciendo y lo estás diciendo tú ahora en el 2021 y es muy, pero muy cierto. Si no se hace algo ya en contra de estas estructuras de imitadores, de aquí a 5 años, quizá o menos, sí vamos a estar hablando que tienen capacidad de fuego y de matar igual que los pandilleros. Ojo con eso, porque es la evolución del crimen. Vamos entonces con unos datos, adelante. ¿Te parece? Allá los veremos en pantalla gracias a nuestra producción. El delito de extorsión, Sandy, es el más cometido en nuestro país. Inicialmente este fenómeno criminal fue exclusivo de las pandillas. Sin embargo, con la evolución del crimen organizado, pues surgió este segmento que tampoco es nuevo, ¿no? Tenemos la cuestión histórica que vienen del 2011-2012 denominados imitadores, quienes se aprovechan, del pánico colectivo para beneficiarse económicamente. La extorsión es un delito tan fácil de cometer que de cada 4 llamadas de extorsión, 3 están correspondiendo a diversas estructuras. ¿Te imaginas la cantidad que hay de imitadores? Ahora, si bien es cierto, estadísticamente se ha logrado cierto control del fenómeno extorsivo, al menos del que se genera en las cárceles, el impacto positivo no es perceptible porque primero no se tiene el control al 100% de las cárceles en Guatemala y segundo, porque mientras se cuida que, digamos, no salgan tanta extorsión de las cárceles, no que se quite por completo, los imitadores están brotando cual si fueran grama, pasto, de una manera muy fértil, porque han encontrado una forma muy fácil, por el miedo de poder delinquir y obtener dinero. Bueno, si hasta el momento los imitadores únicamente usurpan las formas y la operación de los pandilleros, más no dirigen directamente ataques armados, ¿cómo yo puedo diferenciar que quien me está extorsionando es un imitador o es un pandillero? Porque creo que está difícil también poder identificarlos, ¿no? El éxito precisamente de los imitadores, Sandy, radica en lo que acabas de decir. Obviamente uno recibe una llamada de extorsión, pues como la jerga, el lenguaje, la violencia y el miedo que sembran es exactamente igual, hombre, tú no vas a diferenciar en ese momento, aunque sí te digo, ya profundizando en el estudio de los temas de seguridad, sí hay forma de poder todavía más o menos diferenciar quiénes son imitadores y quiénes son pandilleros. Primero, la estadística te dice que casi todos o la mayoría de ellos van a ser imitadores. Segundo, los extorsionistas mareros lo que están haciendo todavía generalmente es llegar, por ejemplo, a una tienda, a un negocio con el dueño de una empresa, un autobús y decirle, toma este teléfono y se lo dan para ellos llamar y lo contestan. Entonces se presentan dando un papel o se presentan exigiendo la extorsión, pero van físicamente. Ahora, mientras que los imitadores son números al azar y en esos números al azar ellos llaman precisamente y la gente cae, la gente de alguna manera tiene toda la razón de asustarse, porque ¿a qué hora te pones tú a averiguar si realmente este es un imitador o este es un pandillero? Una de las mejores tácticas también, fuera de la denuncia, para que te dejen de molestar, es simple y sencillamente el número que no conoces no lo contestas, número 1. Y luego, si te llaman de esa manera, pones la denuncia, lo puedes hacer de manera digital o simple y sencillamente ya no contestas tu teléfono 2 o 3 días y vas a ver cómo ahí es una cuestión precisa de imitadores y no de pandilla.
Llama la atención, Julio, porque el tema de las extorsiones es un delito que cada vez va en aumento. Sí. Y que también nos estamos quedando incluso atrás en tema legislativo, ¿no? Porque la pregunta aquí es, bueno, ¿vale la pena poder hacer algún tipo de modificación para poder sancionar de forma más drástica también este delito? ¿O qué hacer también? Porque sabemos que en el Congreso hay iniciativas que buscan temas como, por ejemplo, la ley antimaras. Podría analizarse también este tema de aumentar la sanción para el delito de la extorsión, pero parece que no es una prioridad, ¿no? Sobre eso vamos a hablar en este momento con algunos datos, pero yo te digo algo, o sea, siendo la extorsión el delito más cometido y siendo tan grave, si por mí fuera, yo creo que se les tendría que aplicar la pena máxima de las que pudiéramos, pero vamos a hablar de lo que tú estás mencionando de una manera muy adecuada. Ya en el Congreso de la República, desde hace algunos años, hay una iniciativa de ley que no avanza y que se llama, como tú dijiste, la ley antimaras. En esta propuesta de ley se establecen penas un poco más drásticas que llegan hasta los 30 años de prisión y algunas multas que van de los 800 hasta los $800,000 a aquellos que sean hallados responsables de cometer el delito de extorsión. Los esfuerzos que el Estado y la ciudadanía tenemos que hacer para luchar contra este flagelo pasan desde mejores sistemas de inteligencia y mejor investigación criminal hasta otro tipo de acciones que requieren, en primer lugar, la pérdida del temor por parte de la población. ¿Y eso qué significa? Denunciar y la ratificación de la denuncia delante del juez competente, pero también pasa por una investigación criminal efectiva, eficiente y que de verdad sepa poner tras las rejas a estos delincuentes. También pasa por crear fuerzas de tarea que puedan combatir a estos delincuentes. También pasa por sistemas de control e inteligencia que puedan prevenir el surgimiento de más estructuras de imitadores, pero parece ser que están rebasadas las capacidades, al menos en esta materia. ¿Qué se va a hacer entonces para poder reducir así las extorsiones en el país, para poder reducir las secuelas de estas extorsiones? Que por extorsión muchas personas han perdido la vida, muchas familias han quedado incompletas. Vaya si no. Y aparte de eso, también muchos negocios han cerrado, Julio, porque no les da para poder entonces sacar el monto que se les exige para poder operar. Y que también hay varios negocios que dentro de sus gastos tienen que sacar también lo de una extorsión, situación que es difícil porque sabemos lo difícil que es emprender, sabemos lo difícil que es mantener también una empresa, un negocio, por pequeño que sea, y aparte de eso que tampoco tengan la tranquilidad de poder funcionar porque hay otros que quieren todo fácil y lo hacen extorsionando, ¿no? Correcto. Y aparte de esto, todas las personas que son involucradas no queriendo, sino obligándolos también a pertenecer a estas estructuras, ya sean pandilleros o ya sean imitadores, también se están incorporando muchas personas dentro de las estructuras criminales. Así que es un gran fenómeno criminal que va creciendo, pero el punto aquí es qué se va a hacer para evitar que siga Muy bien. así. Yo creo que aquí, fuera de que existe una política nacional de seguridad, lo que realmente necesitamos implementar es una política del Estado de Guatemala contra el crimen. Y aquí tenemos que segmentar, ¿verdad, Sandy? El hecho de que si hoy por hoy la extorsión, en primer lugar, narcotráfico, trata de personas, de los delitos más recurrentes, delitos contra la vida y obviamente delitos contra el patrimonio, entonces hay que combatirlos. Para el tema de las extorsiones, por experiencia propia, en el tema de las cárceles, lo primero que tienes que hacer es tratar de controlar esa alta corrupción que hay ahí, las modificaciones correspondientes y tecnología en el sistema penitenciario. Y cuando hablo de tecnología me refiero inclusive no solo para que ya no ingresen aparatos de telefonía celular, sino que también el hecho de bloqueadores de señal celular que en su momento fueron oportunos y pertinentes, pero pasa por actos que van más allá. Cuando te hablo de la creación de una fuerza de tarea, es un grupo de personas, entre criminólogos, policías, investigadores, abogados y criminalistas, que también de alguna manera puedan plantear estrategias efectivas para la persecución y de la mano de la inteligencia de Estado, la prevención de este delito. Es que si no los combatimos ahora, que ya casi se nos van de las manos, lo que tú dijiste va a ser muy cierto. Aquellos imitadores que hoy por hoy no están matando gente, dentro de poco lo van a hacer. Bueno, sin duda alguna es un gran desafío para la seguridad nacional el tema de los extorsionistas, tanto pandilleros como imitadores. Sí. Y mientras tanto, los guatemaltecos mantenemos la esperanza de que en algún momento esta situación se pueda calmar porque cada vez está peor.
la esperanza. Ahora hay que pasar a esa acción para darle la prioridad de prioridades a nuestros ciudadanos, que es seguridad. Terminamos este tema, Sandy, pero regresaremos con otro. Así es, hablaremos acerca de la vacunación porque se ha hecho una modificación, habrá una nueva disposición en cuanto a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 que se lo vamos a explicar al regresar. Interesante, hay cambios y usted es el que no tiene que cambiar porque nosotros somos a la medida. Con anterioridad, en los puestos de vacunación, los encargados de suministrar la vacuna contra el COVID-19 reunían grupos de personas para evitar el desperdicio del biológico. Sin embargo, el verdadero problema estaba cuando no se llegaba a la cantidad y los guatemaltecos que deseaban inmunizarse no podían hacerlo o debían de regresar hasta que se reuniera la cantidad necesaria. Ahora el Ministerio de Salud ha girado un oficio a las 29 áreas de salud que autoriza abrir un vial o frasco donde se resguarda el biológico contra el COVID-19, que en su mayoría rinde para 10 u 8 personas, aunque no se cuente con la cantidad necesaria. Era una de las desventajas que teníamos hace tiempo en el tema de vacunación a nivel comunitario, porque la idea era utilizar todas las dosis que tiene un vial. Por ejemplo, una vacuna AstraZeneca que tiene 10 dosis el vial, no se podía abrir y no querían abrirlo el nivel operativo por el hecho del temor a no utilizar una cantidad de dosis y el tema de auditoría. El propósito de esta decisión es no retrasar el avance de la vacunación, principalmente en el interior del país, donde esta situación es más frecuente. Ahora con el protocolo de dosis no útiles, te permite abrir un vial ya y que X porcentaje de una población, si no logras cubrir a las 10 personas, por ejemplo, que conlleva un vial, poder abrir el vial, levantar un acta y con ello poder documentar de que utilizaste todo el vial en las personas que tenías que hacerlo. Según las estimaciones, con esta disposición, el 17% del biológico será considerado dosis no útiles. Si queremos resultados diferentes en el tema de la vacunación, lo decíamos anoche, Sandy, tenemos que hacer cosas diferentes, acciones distintas. Y esta me parece una buena acción, porque, a ver, bueno, no sé, seguramente muchos van a compartir esta experiencia. El tema de que la vacunación en sí contra el COVID es algo rapidísimo, un acto muy rápido. Pero la espera, precisamente para que se complete, en este caso, dependiendo la vacuna, que es la marca, las 8 o 10 personas de ese vial, es decir, del frasco que la contiene, a veces se hacía más larga que el tiempo de vacunación. Y eso a veces no permitía, Sandy, sobre todo en el interior de la República y en las comunidades, que las personas se vacunasen, porque llegaban 3 o 4, no se completaban nunca los 8 días, y mire, regrese mañana, y mañana no va a regresar, ya perdió un día de trabajo. Ahora, con el cambio, lo que significa es que si hay 3, 4, o si hay una persona inclusive que se va a vacunar y sea un tiempo de espera prudencial, pues se va a abrir ese vial, se le va a vacunar, y las otras dosis, pues lamentablemente se van a desechar, pero se va a avanzar en la vacunación. Exacto, Julio. Ese es el punto, porque hay algunos que no han estado de acuerdo, pero porque tampoco les ha tocado la situación que han tenido que esperar, ¿no? Que Así les han es. dicho, bueno, no se completó entonces con el número de personas que debe estar para poder abrir entonces este frasco y poder administrar las dosis que corresponden. Desde ese punto te diría, es fácil decir para qué se va a desperdiciar, pero también... Es un punto de vista, ¿no? Exactamente, pero tomando en consideración estos casos que se estaban dando especialmente en el interior de la República, donde varias personas llegaban pero no podían ser vacunadas y luego después no iban a llegar porque Jamás. perdían el tiempo, se molestaban y entonces perdemos ese interés que se tuvo de parte de estas personas. Y al final entonces no logramos avanzar con la vacunación. Es correcto. Hay que hacer algo porque igual si no las vacunas se van a ir perdiendo, Julio, porque recordemos que tienen exactamente una fecha de vencimiento y son situaciones que hemos visto en otros países donde por las personas que no llegan y porque no se ha logrado cumplir entonces con el número específico para cada frasco,
también muchas se han perdido, muchas vacunas Sí. se han vencido, entonces no llegar a este punto creo que es lo importante de poder planificar también. Eso al final de cuentas eso sería peor, terminar perdiendo las vacunas porque ya sea la gente no llegó o no se pudo llegar a la gente por parte del Estado, y entonces aquí lo que tenemos que privilegiar es facilitarle a todas aquellas personas que quieren la vacunación hacerlo. Entonces, si hay ya reunido un grupo de personas, así no sean las 8 o 10 de las dosis, hay que vacunarlos porque eso nos permite incentivar, nos permite aumentar, nos permite avanzar. Y también lo de ayer que hablábamos, es decir, en algunas comunidades que están totalmente reacias a la vacunación, el poder llevar algún tipo de ayuda como esas 25 libras de arroz a cambio de que la persona se cuide y se vacune. Creo que si no hacemos estas acciones que son diferentes, de verdad no vamos a avanzar, porque por mucho que aquí en el Distrito Metropolitano el porcentaje sea muy bueno, el nivel de vacunación, si bien siempre va más de alguien, se ha estancado literalmente para 18 millones de guatemaltecos que somos. Exacto, Julio. Mira, aquí lo que también es difícil y lamentable también de poder visualizar es que se tenga poco interés entonces en las comunidades por la vacunación, sí. Y como también no existe algún tipo de coordinación con las autoridades, con los líderes comunitarios para poder de esta forma crear mayor oportunidad para las personas que están en lugares muy alejados para que se puedan vacunar, o incluso hacer una campaña para que las personas puedan animarse a vacunar, sí, porque sí. Si se mantuviera ese tipo de campaña, se mantuvieran esos esfuerzos constantemente, probablemente tendríamos más personas que estuvieran entonces en los centros de vacunación y no existiría la necesidad de hacer esta modificación que hoy se anunció. Así es, desperdicio no, es vacunación. Vamos con unos datos entonces, por favor, y ahí los tiene usted en pantalla. Guatemala continúa con el programa de vacunación, Sandy, contra el COVID-19 a nivel nacional. Ya pueden vacunarse todos los guatemaltecos que son mayores de 12 años. 6.318.000 personas ya recibieron al menos una dosis de la vacuna. 4 millones de guatemaltecos ya tienen un esquema completo. Y en total se han administrado 10.734.000 dosis de la vacuna. Vamos con otros datos, por favor, porque según Sandy, la última actualización del Ministerio de Salud, hasta el miércoles 15 de diciembre, es decir, ayer, se realizaron 6.458 pruebas, de las cuales 329 resultaron positivas apenas. En otras palabras, apenas el 5% de las pruebas realizadas dieron positivos a la enfermedad. Se registraron también 4 muertes. En total ya se registra la muerte de 16.061 personas por COVID-19 en Guatemala. Se estima que hay una existencia de 756 casos activos y también se registra un acumulado de 623.195 casos registrados desde el inicio de la pandemia, pero de ellos 606.000 se han recuperado. Así que aquí no queda más opción. Hay que avanzar con la vacunación, hay que seguir con las medidas de bioseguridad y las autoridades de salud tienen que hacer algo. Y si lo que tienen que hacer es aparentemente desperdiciar algunas dosis, no es desperdicio, es aprovechamiento para aquellos que sí se quieren vacunar y que llegan. El gobierno central ha hecho distintas estrategias para poder avanzar con el plan de vacunación nacional contra el COVID-19. Ayer les dábamos a conocer sobre este tema del arroz también que se iba a estar dando para las familias, entonces que logren completar el esquema de vacunación. Hoy esta modificación, aquí la pregunta es, ¿las municipalidades qué están haciendo? ¿Qué modificaciones en su actuar van a hacer? Porque yo de verdad no me voy a cansar de mencionar este punto porque sí es necesario que hagan su parte, es que no es un favor. Es su responsabilidad también. Salvo de pocas excepciones, pues todavía no se mira mucho. Pero, señores de corporaciones municipales, ahí están. Líderes comunitarios, comadronas, iglesias de todas las denominaciones, comudes, codedes, gobernador, reúnanlos a todos y Ministerio de Salud, por supuesto. Van a ver, bomberos, PNC, todos les van a querer ayudar, pero hagan algo. Damos por concluido este tema.
Así es, y mientras tanto también recordemos que en las últimas horas se da a conocer por parte del Ministerio de Salud los casos positivos que se tienen de COVID-19. 6.458 pruebas fueron realizadas y de estos se da a conocer entonces que 329 casos positivos fueron los que se registraron. Vamos marcando también pues esta tendencia a la baja. Esperemos que continúe así. Mientras tanto, ojalá que logremos avanzar con esa vacunación, porque recordemos que es por nuestro bien. Así es. Bueno, entonces ya vamos a regresar en unos instantes con las noticias nacionales. No cambies, somos a la medida. Gracias por seguir con TN23 y el programa A la Medida. Le damos a conocer ahora sobre el dictamen favorable que dio la Comisión de Economía del Congreso de la República a 3 iniciativas de ley para que éstas sean conocidas en el Pleno en el 2022. Diputados de la Comisión de Economía entregaron en dirección legislativa el dictamen favorable de la iniciativa de ley 5851, que busca declarar el 1 de junio de cada año como el Día del Contador Público y Auditor. El objetivo es dignificar la profesión y otorgar un día de licencia con goce de salario. La otra iniciativa con dictamen favorable es la número 5482, Ley de Comercio Exterior, que tiene como objetivo regular los procedimientos de negociación, suscripción y fases administrativas de acuerdos comerciales y de inversión del país en el extranjero. A decir de los congresistas, esta es una propuesta de ley en favor de las acciones implementadas por el Ministerio de Economía para atraer la inversión a territorio nacional. Asimismo, los congresistas dictaminaron favorable la iniciativa 5446 sobre la ley de insolvencias, una propuesta que ya era discutida por el Pleno, pero a decir de los diputados necesitaba modificaciones tras los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Esta ley busca fortalecer la economía de las empresas guatemaltecas y personas individuales para solventar sus obligaciones legales cuando se vean en casos de insolvencia, manteniendo en algunos casos sus negocios y patrimonios. Más de 1 tonelada de droga fue trasladada desde el Petén hacia la ciudad capital. El Ministerio Público señaló que esta droga está valorada en más de 14 millones de dólares. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. A la Fuerza Aérea Guatemalteca se trasladaron los 1.028 paquetes de cocaína que fueron localizados en Sayaxché, Petén, la noche del martes, en 2 pick-ups que estaban a 20 kilómetros de distancia, de donde se ubicó un narcojet. Se utilizaron los radares, que son los que dan la posibilidad o que dan la capacidad de determinar cuando estos vuelos sin registro ingresan al espacio aéreo nacional, y también de rastrear hasta donde estos aterrizan. Las fuerzas de tierra o las unidades de superficie, que también en ocasiones se involucra a la Marina de la Defensa, que son los encargados de hacer las operaciones de rastreo y asegurar todo lo que se va encontrando o localizando durante la operación. Y finalmente la Fuerza Aérea Guatemalteca, que es la que proporciona las capacidades de transporte, ya sea de los fiscales, de tropas o bien, en este caso, de todo lo incautado. 1.028 paquetes es lo que estamos incautando o lo que se está reportando hoy por parte del Ministerio Público como resultado de esta operación conjunta. El personal antinarcótico de la PNC llevó los paquetes de cocaína a las bodegas de Las Gaya para continuar el proceso legal. Más de 10.000 paquetes de cocaína se han incautado al narcotráfico en lo que va del año, valorados en más de 135 millones de dólares estadounidenses. En lo que va del año, tanto el trabajo que desarrolla el Ministerio Público en colaboración con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa ha generado que se logre una incautación histórica. Según los datos de la Fiscalía, se han incautado 10.040 paquetes de cocaína con un valor que asciende a 135 millones de dólares aproximadamente. Esto es el trabajo que realizan las instituciones en beneficio de la población guatemalteca. Más de 1 millón de vacunas contra el COVID-19 arribaron este día al país. Guatemala recibió este 16 de diciembre 1.350.000 vacunas de Pfizer, las cuales fueron adquiridas por medio del mecanismo COVAX. Según las autoridades, con esto se cierra el ciclo de recepción de vacunas para el 2021. Estamos finalizando con el ingreso de este lote de vacuna Pfizer. Únicamente estaba pendiente el 1.350.000. Ya ingresó AstraZeneca, como bien ustedes pudieron observar el día lunes, con 523.600 dosis. Y también Moderna, que entró los últimos 2 millones de los 4 millones que estaba programado para este año. Estamos cerrando así el 2021 en espera de ingresos para el 2022.
El lote será utilizado en niños y adolescentes de entre 12 y 17 años y mujeres embarazadas. Con esta compra, Guatemala contabiliza 19.464.420 vacunas de distintas casas farmacéuticas que han llegado a territorio nacional. Es importante que el país continúe realizando la vacunación regular para las madres embarazadas, los niños, las niñas. No hacerlo significa colocar a la población infantil en riesgo y retroceder en los avances que se han logrado las últimas décadas. Más grave aún, se podría poner en peligro la erradicación de enfermedades como la poliomielitis o la rubeola. Hasta el momento se han suministrado 10.734.808 vacunas en el país, lo que acerca a Guatemala al compromiso de los países con la Organización Mundial de la Salud de alcanzar el 40% de la población vacunada contra el COVID-19 antes que finalice el año. Es una vacuna que se puede amanecer entre 2 y 8 grados durante 30 días y entonces para ir a lugares rurales es una vacuna muy adecuada. La próxima semana serán escuchados 4 presuntos estafadores, en este caso, que nada más y nada menos ofrecían aparentes plazas de trabajo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vea la nota. La Fiscalía contra la Corrupción y las Fuerzas de Seguridad reportaron la captura de 3 mujeres y un hombre por la posible comisión de 3 delitos, entre estos, estafa. Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social denunciaron la existencia de una estructura criminal que operó ofreciendo plazas presupuestarias en el Seguro Social. La forma de operar de los sindicados era engañar a sus víctimas, haciéndoles creer que cancelando cierta cantidad de dinero obtendrían una oportunidad laboral en la institución. Le ha notificado las órdenes de aprehensión a Magnolia González, a Carmelita del Rosario Morales Reyes, a Ana Luisa Godínez Melgar y a César Augusto Delgado Medina, porque se les indica de los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de dinero. Por tal motivo, estas personas, quienes son presuntas estafadoras, fueron notificados por vía escrita y se ordenó su ingreso en el caso del hombre al preventivo para varones en la zona 18 y las mujeres en Santa Teresa en la misma zona. La primera declaración para iniciar a conocer la investigación del Ministerio Público y resolver la situación legal de estas 4 personas será el próximo miércoles 22 de diciembre en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. Algunas víctimas realizaron depósitos bancarios de 5 a 8 mil quetzales a cambio de agilizar el trámite y garantizarles la plaza presupuestaria. Los presuntos estafadores se hacían pasar como trabajadores de recursos humanos del Seguro Social. Ofrecieron plazas en el área administrativa. Algunas personas denunciaron que depositaron el dinero que les pidieron, pero nunca los contactaron para tomar posesión del empleo. Y cerramos entonces esta noche de análisis. Lo invitamos a sintonizarnos mañana, siempre pendientes de TN23. Chao.